El nuevo amanecer en la colonia parecía ahogado por un silencio denso, de esos que anuncian un día largo y lleno de incertidumbre. Desde la ventana de su habitación, Begoña contemplaba el cielo plomizo que se extendía sobre los tejados del hospital, con la mente prisionera de un único pensamiento. Andrés seguía sin despertar. La imagen de su rostro inmóvil, sostenido por las máquinas, era una herida que no dejaba de sangrar. En cada respiración de él, ella veía una promesa suspendida entre la vida y la muerte, y eso la desarmaba. Aquel silencio solo se quebró cuando Marta entró en la habitación con paso contenido, como si temiera romper el frágil equilibrio de la esperanza. Las dos hermanas se miraron sin palabras. Bastó un gesto para comprender que compartían la misma angustia. Marta había pasado la noche en vela, tratando de consolar a Pelayo con cartas que no escribió, mientras su corazón permanecía en aquella sala donde su hermano luchaba. Se abrazaron, y el llanto que siguió fue el mismo que habían reprimido durante días. Begoña confesó, con la voz quebrada, que no podía seguir adelante con la boda. No mientras Andrés siguiera allí, perdido en ese limbo que ni los médicos ni la fe podían explicar. Luz había sido clara. El coma podía prolongarse o resolverse de un instante a otro, y nadie podía preverlo. Marta la escuchó en silencio, comprendiendo que la promesa de un futuro con Gabriel se desmoronaba bajo el peso de un pasado que todavía ardía. Mientras tanto, en otro rincón del hospital, Damián de la Reina repasaba en su cabeza cada decisión que había tomado en los últimos meses. Desde la explosión, había intentado mantener la compostura, presentarse como un patriarca sólido frente al caos, pero por dentro se sentía devastado. Su hijo, su orgullo, yacía inmóvil, y la fábrica que había levantado con su propio esfuerzo estaba ahora en ruinas. Cuando Digna entró en la habitación, lo encontró con la mirada perdida, sosteniendo entre los dedos un trozo de metal chamuscado que había recogido de la caldera destruida. La mujer se acercó sin hablar, colocó una mano en su hombro, como tantas veces había hecho cuando don Pedro se quebraba. Le recordó que no todo estaba perdido, que Andrés aún respiraba, y que la fábrica, por mucho que ardiera, podía renacer. Pero Damián, por primera vez, no respondió con palabras, solo con un suspiro largo, lleno de cansancio y culpa. Porque sabía que el accidente no había sido un simple fallo técnico, sino el resultado de una cadena de silencios y errores que él, como padre y como empresario, había permitido. En la colonia, el bullicio habitual se había transformado en murmullos contenidos. La gente evitaba hablar demasiado alto, como si cada palabra pudiera ser interpretada como una falta de respeto al sufrimiento de los de la reina. En la cafetería, Raúl y Claudia revisaban por última vez sus maletas. El plan de marcharse a Madrid había sido su refugio, una promesa de aire nuevo, pero ahora pesaba como una traición. Claudia, observando el reflejo de Raúl en la ventana, percibió su inquietud. ¿Estás seguro de querer irte justo ahora?, le preguntó en voz baja. Raúl no respondió, solo bajó la mirada. Chema, al enterarse, apareció sin previo aviso, con el rostro desencajado. No supo disimular la mezcla de celos y desamparo que lo atravesaba. Le reprochó a Raúl su partida, su falta de compromiso con la empresa, con el barrio, con todo lo que alguna vez había defendido. La discusión subió de tono hasta que Gaspar intervino, intentando poner paz. Pero cada palabra de Chema resonó en Raúl como un eco de su propia duda. Porque, aunque no lo admitiera, la idea de abandonar la colonia justo cuando todo se derrumbaba le hacía sentir cobarde. En el hospital, Begoña se acercó a la sala de Andrés. Luz la recibió con una sonrisa cansada, esa sonrisa de médico que ha aprendido a disimular el miedo. Le explicó que los signos vitales se mantenían estables, que había ligeras reacciones en los músculos, pero que aún era pronto para hablar de mejora. Begoña se sentó junto a la cama, tomó la mano de Andrés y le habló en voz baja, como si pudiera oírla a través del sueño profundo. Le contó que Marta estaba allí, que su padre no se separaba del hospital, que la fábrica lo echaba de menos. Y en cada palabra dejaba un pedazo de sí misma. Poco después, Marta entró también. La escena entre ambas mujeres fue de una ternura que dolía. Durante unos minutos, parecieron hermanas de sangre, unidas por un mismo desvelo. Marta le confesó que Pelayo la apoyaba, pero que no podía evitar sentirse inútil. No sé cómo ayudarlo, dijo, mirando a Andrés. Begoña respondió sin apartar la vista del rostro inmóvil, solo estando aquí. A veces eso basta. El silencio volvió a ocupar la sala, y el pitido regular del monitor marcó el ritmo de su esperanza. Lejos del hospital,
En el laboratorio, Cristina revisaba cuentas y documentos junto a Irene. La joven tenía ojeras profundas y un temblor apenas perceptible en las manos. El dueño de la floristería de los padres de José había decidido aumentar el precio del traspaso, aprovechando la desesperación. Irene, siempre práctica, decidió intervenir personalmente. Sabía que, en momentos de crisis, la dignidad se mide por la capacidad de negociar sin perder el alma. «Déjamelo a mí», le dijo con una serenidad que inspiraba confianza. Cristina asintió, agradecida pero también herida en su orgullo. No quería seguir dependiendo de los demás, pero era consciente de que, sin ayuda, nada saldría adelante. A la misma hora, en una de las calles del barrio obrero, María Duque caminaba lentamente con el bastón que ya casi no necesitaba. Cada paso era una pequeña victoria contra los meses de dolor y desesperanza. Luz la había examinado la tarde anterior y confirmado que la sensibilidad volvía a sus piernas. Pero María, por prudencia o por miedo, aún lo mantenía en secreto. Sabía que aquel milagro podía cambiarlo todo: su relación con Andrés, su papel en la familia de la reina, incluso su guerra silenciosa con Gabriel. En su bolso, guardaba la carta que podía destruirlo, y cada vez que la tocaba, sentía el peso de una bomba sin detonar. El destino quiso que, al volver a casa, se encontrara con Manuela. La mujer, que acababa de limpiar la habitación de Andrés, llevaba entre las manos un sobre amarillento con el nombre de Enriqueta. «Lo encontré entre las cosas del señor Andrés», explicó. María reconoció de inmediato la letra. Era una petición de ayuda. Enriqueta suplicaba a Andrés que intercediera por su madre encarcelada. Al leerla, María sintió un estremecimiento. Aquella carta no solo hablaba de compasión, sino también de secretos compartidos. Guardarla sería como continuar una cadena de silencios, pero entregarla a Damián podría abrir nuevas heridas. Mientras meditaba qué hacer, se asomó a la ventana. Desde allí vio llegar a Gabriel, con el semblante crispado. Venía a buscarla, a exigirle explicaciones por la amenaza del día anterior. María, sin embargo, ya no era la misma mujer indefensa de antes. Se mantuvo firme, con la carta de Enriqueta entre las manos. «No tienes nada que buscar aquí», le dijo con calma. Él la miró con furia contenida, consciente de que había perdido el control. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se cerró suavemente, dejándolo fuera. Esa escena, pequeña en apariencia, fue el preludio del cambio que se avecinaba. El despertar de María, no solo físico, sino también moral. En la fábrica, Tasio recorría los pasillos en silencio. Cada máquina parada era un recordatorio del desastre. Damián llegó poco después, decidido a inspeccionar personalmente la sala de calderas. El olor a hierro quemado aún impregnaba el aire. Tasio le habló de la necesidad de un socio capitalista, alguien capaz de invertir y salvar la empresa. Pero su padre, fiel a su orgullo, se negó. «No entregaré la fábrica a manos ajenas», dijo con voz grave. Tasio lo miró, comprendiendo que detrás de esa negativa no había solo obstinación, sino miedo. Miedo a repetir los errores cometidos con don Pedro, miedo a perder el legado familiar. La tensión entre ambos hombres fue palpable. El joven veía en la alianza una oportunidad de renacimiento, el padre, una humillación. Cuando salieron al exterior, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja las ruinas de la fábrica. Damián respiró hondo, como si buscara en el aire una señal divina. «Andrés volverá, él sabrá qué hacer», murmuró. Tasio no respondió. Por primera vez, sintió que el liderazgo de su padre estaba resquebrajándose, y con él, la columna vertebral de toda la familia. Aquella noche, en casa de los de la reina, el silencio volvió a adueñarse de todo. Begoña se sentó junto a la ventana, sosteniendo entre las manos el anillo de compromiso que Gabriel le había dado. Lo observó largo rato antes de guardarlo en un cajón. Afuera, la luna iluminaba el camino al hospital. Allí, un leve movimiento en los dedos de Andrés alteró la quietud de la habitación. Luz, que revisaba los monitores, se detuvo, contuvo el aliento. Era apenas un espasmo, una chispa mínima, pero suficiente para encender de nuevo la esperanza. Mientras la noche envolvía la colonia en un silencio espeso, María Duque permanecía en pie junto a la mesa de la cocina, mirando la carta de Enriqueta como si fuera un espejo del destino. Cada palabra escrita parecía arderle en los dedos, una súplica que no era solo ajena. También hablaba de ella, de todas las mujeres que habían callado por miedo o por amor. Andrés, incluso desde la distancia de su sueño,
Seguía siendo el hilo que la unía a ese pasado lleno de heridas abiertas. Luz le había dicho que sus piernas respondían, pero su mente todavía caminaba despacio, entre el deber y la redención. Afuera, el sonido del motor de un coche rompió el silencio. María supo, sin necesidad de mirar, que era Gabriel. Lo imaginó con el mismo traje oscuro y la mirada tensa, cargando esa mezcla de arrogancia y miedo que siempre lo precedía. Había pasado la vida creyendo que podía controlar cada pieza del tablero, pero ahora María era la ficha que se negaba a obedecer. Cuando llamó a la puerta, ella no se movió. Lo dejó golpear 1, 2, 3 veces. Luego, solo entonces, abrió con calma. ¿Vienes a pedirme perdón o a amenazarme otra vez?, preguntó con voz firme. Gabriel apretó los labios. El tono desafiante la descolocó. No sabes lo que estás haciendo, María, respondió, conteniendo la rabia. Sí, lo sé, replicó ella. Estoy recuperando lo que me quitaste, mi fuerza. El enfrentamiento fue breve, pero suficiente para dejar claro que los tiempos habían cambiado. Gabriel intentó acercarse, pero ella retrocedió un paso. Tú no decides más por mí, añadió. Él bajó la mirada, como si acabara de reconocer que la mujer que había manipulado durante meses ya no existía. Cuando se marchó, el sonido de sus pasos sobre la grava sonó como un cierre definitivo. María respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo sintió que la casa le pertenecía. Al día siguiente, el hospital amaneció con un aire distinto. Los pasillos estaban llenos de murmullos, como si la noticia de un leve movimiento de Andrés hubiera devuelto el pulso al edificio entero. Luz, prudente, evitaba alimentar falsas esperanzas, pero en su rostro se dibujaba una sonrisa tenue, casi involuntaria. Damián llegó temprano, con el mismo traje de la víspera y los ojos enrojecidos. Cuando Begoña lo vio entrar, se levantó de la silla como si la gravedad hubiera perdido efecto. ¿Es cierto?, preguntó, y Luz asintió. Solo un reflejo, pero es una buena señal. Aquellas palabras, tan simples, bastaron para quebrar la resistencia emocional de todos. Damián apoyó la frente en la cama de su hijo, mientras Begoña lloraba en silencio, sosteniendo la mano de Andrés con un temblor reverente. Marta observó la escena desde la puerta. Su corazón se apretaba entre el alivio y la culpa. Recordó su propia huida a Londres, su necesidad de escapar del peso del apellido de la reina, y entendió que no hay distancia posible cuando el lazo de la sangre se tiñe de dolor. Se acercó despacio, colocó una mano en el hombro de Begoña y le susurró que debían ser fuertes, porque Andrés los escuchaba, aunque nadie pudiera probarlo. Esa frase fue el bálsamo que ambas necesitaban para seguir respirando. En paralelo, en la colonia, Raúl cargaba su maleta mientras Claudia trataba de no llorar. Gaspar los ayudaba en silencio, moviendo cajas con un gesto resignado. Todo parecía listo para el viaje a Madrid, hasta que apareció Chema con el rostro desencajado. ¿Así te vas?, soltó sin saludar. Claudia intentó intervenir, pero Raúl alzó la mano. No es momento, dijo. Chema se acercó un paso más. Claro que lo es. La fábrica se cae a pedazos. Todos luchan por mantenerla a flote y tú, el héroe del volante, decides huir. Raúl lo miró fijo, pero en su interior algo se agitó. No era culpa ni vergüenza. Era esa parte de sí mismo que aún se sentía atado a la colonia, a su gente, a los recuerdos de María. Gaspar intervino, separándolos antes de que la discusión pasara a mayores. Cada uno lleva su carga como puede, dijo con calma. Pero sus palabras no bastaron. Cuando Raúl se alejó, Chema lanzó una última frase. Huye todo lo que quieras, pero no podrás escapar de lo que de verdad sientes. Esa herida quedaría abierta mucho tiempo. En otro punto de la ciudad, Irene entraba en la floristería con su elegancia habitual, acompañada por Cristina. El dueño, un hombre mayor con manos curtidas, las recibió con aire desconfiado. Irene desplegó su talento negociador con sutileza. No alzó la voz, no amenazó. Simplemente recordó al florista los años de colaboración, la reputación de la familia Merino, y la oportunidad de cerrar un trato beneficioso para todos. Cristina la observaba con admiración. Aquella escena le recordó que su madre siempre había tenido una fuerza tranquila, esa que se impone sin necesidad de gritar. Finalmente, el hombre cedió, reduciendo la cifra del traspaso. Irene firmó con una sonrisa contenida, mientras Cristina, con lágrimas en los ojos, le agradeció en silencio. A veces, los gestos más simples devuelven una fe que creíamos perdida. Esa tarde, en la fábrica, Damián y Tasio recorrieron juntos las instalaciones. El olor a humo ya se había disipado, pero las paredes aún guardaban la huella del fuego.
Tasio insistía en la necesidad de buscar un socio capitalista. Damián, obstinado, negaba con la cabeza. Un extraño no volverá a pisar esta empresa, repetía, evocando la traición de don Pedro. Tasio, sin embargo, ya no era el muchacho obediente de antes. Se atrevió a enfrentarlo. Padre, si no lo hacemos, no habrá empresa que proteger. La tensión creció, pero entre ellos había algo más que orgullo, un amor que no sabía expresarse. Cuando Damián lo vio marcharse, entendió que su hijo ya no pedía permiso para luchar, solo un lugar para hacerlo. Mientras tanto, Begoña permanecía junto a la cama de Andrés. Le hablaba de cosas pequeñas. De Julia, que preguntaba por su tío, de las flores que había traído Luz, del ruido del viento contra las ventanas. Era su manera de traerlo de vuelta. En un momento, sintió un leve movimiento bajo su mano. No fue una ilusión. Luz, que revisaba los monitores, lo confirmó con un suspiro. Está reaccionando. Begoña se quedó inmóvil, como si temiera romper el milagro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En ese instante, no existían ni Gabriel ni el mundo exterior, solo Andrés y la promesa de que, tal vez, el amor aún podía vencer a la muerte. Esa misma noche, en casa, María abrió su cuaderno. Hacía meses que no escribía, pero algo dentro de ella necesitaba salir. Anotó 3 frases. Andrés respira. Yo camino. Todo vuelve a empezar. Luego, cerró el cuaderno y miró la carta de Enriqueta. Decidió guardarla de nuevo, pero no por miedo. Quería entregarla en el momento justo, cuando las verdades dolieran menos. Afuera, el viento soplaba con la fuerza de los cambios inminentes. A pocas calles de allí, Gabriel se encerró en su despacho. La rabia lo devoraba. Sabía que María ya no lo temía, y eso lo convertía en un hombre acorralado. En la penumbra, observó la foto de Víctor Zárate sobre el escritorio, aquel antiguo socio cuya muerte seguía persiguiéndolo. No dejaré que me destruyas, murmuró, pero en el fondo, sabía que el mayor enemigo ya no era María ni Damián, sino su propia conciencia. Mientras la luna se alzaba sobre la colonia, cada personaje parecía vivir su propia batalla. Begoña luchaba contra la culpa y el amor imposible. Damián contra el orgullo y la pérdida. Tasio contra el miedo al cambio. María contra su silencio y su pasado. Irene contra la desconfianza del mundo, y Gabriel contra sí mismo. Y todos, de alguna manera, giraban alrededor del mismo eje. Andrés, inmóvil en una cama, pero más presente que nunca. El amanecer del día siguiente trajo consigo una luz tibia que se filtraba por las ventanas del hospital. Begoña despertó junto a la cama de Andrés y, por un momento, creyó ver cómo sus dedos se movían otra vez. Luz confirmó que había reacciones reflejas cada vez más frecuentes. No era un despertar completo, pero sí una señal. Está luchando, dijo. Begoña sonrió con una mezcla de miedo y alivio. Siempre lo ha hecho, respondió, apretando su mano. En ese gesto sencillo se concentraba toda la esperanza del capítulo. El día avanzó con una calma engañosa. En el hospital, la habitación de Andrés se había convertido en el corazón palpitante de la colonia. Cada visita, cada suspiro, cada silencio, parecía resonar en todos los rincones de la ciudad. Luz, que apenas había dormido, seguía observando los monitores con un rigor casi maternal. No quería ilusionar a nadie, pero en su interior una chispa de esperanza crecía con fuerza. Su cuerpo está respondiendo, murmuró para sí, más como un rezo que como un diagnóstico. En el pasillo, Damián se cruzó con Begoña. Por un instante, el tiempo pareció retroceder a los días en que él la consideraba una hija más. Pero la distancia entre ambos era ahora una grieta profunda, hecha de reproches callados y decisiones dolorosas. ¿Cómo está?, preguntó él, evitando mirarla directamente. Luchando, como siempre, respondió ella. El silencio que siguió fue espeso, casi tangible. Begoña sabía que Damián la culpaba por muchas cosas, por su cercanía con Andrés, por haber seguido adelante con Gabriel, por la confusión emocional que arrastraba, pero también sabía que el dolor del hombre era tan legítimo como el suyo. En un impulso, Begoña bajó la voz. No pienso dejarlo solo, señor de la reina. Damián asintió, sin apartar la vista del suelo. Nadie lo hará, replicó con dureza. Pero detrás de sus palabras había un temblor. Él también tenía miedo. Miedo a perder a su hijo, miedo a que Begoña fuese la única capaz de traerlo de vuelta. Marta, que observaba desde la puerta, percibió esa tensión. Decidió intervenir para aligerar el ambiente. Papá, deberías descansar un poco, dijo. Pero él negó con la cabeza. Los padres no descansan cuando un hijo sufre. La frase se clavó en el aire como una sentencia.
Begoña bajó la mirada, sintiendo que su presencia podía ser tanto una bendición como una herida. A pocos kilómetros de allí, en la colonia, María se preparaba para salir. Había decidido visitar la fábrica, aunque sabía que su aparición podría levantar rumores. Ya no necesitaba ayuda para caminar, y aunque todavía usaba un bastón, cada paso era firme, casi desafiante. Se detuvo frente al espejo y observó su reflejo. La mujer que devolvía la mirada ya no era la misma que un día se sintió prisionera en su propia piel. Era alguien más fuerte, más serena, más peligrosa para aquellos que habían querido verla sometida. Cuando llegó a la fábrica, el silencio de los obreros la envolvió. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos se inclinaron levemente en señal de respeto, otros desviaron la mirada, temerosos de lo que su presencia significaba. María subió las escaleras hasta el despacho de Tasio, donde sabía que Damián y Gabriel se reunirían para discutir el futuro de la empresa. Golpeó suavemente la puerta y esperó. Damián, sorprendido, fue el primero en hablar. «María, ¿qué haces aquí?», ella respondió con serenidad. «He venido a ver cómo está la fábrica, y cómo están ustedes». Gabriel la miró con frialdad, pero en el fondo se removía la inquietud. Sabía que cada palabra que ella pronunciara podía convertirse en una amenaza. «No es momento para visitas sentimentales», dijo con tono seco. María lo ignoró. Todo momento es bueno para ver lo que uno ha destruido. Las palabras resonaron como un disparo. Tasio intentó intervenir, pero Damián alzó una mano, ordenándole silencio. «No aquí», murmuró. María lo entendió y se marchó sin añadir nada. Pero al cerrar la puerta, dejó tras de sí un eco que ninguno de ellos pudo sacudirse. Aquella breve aparición tuvo el efecto de una grieta invisible. Damián, perturbado, empezó a dudar por primera vez de Gabriel. Había confiado en él, había permitido que gestionara decisiones clave, pero algo en la mirada de María lo había hecho vacilar. «No todo lo que se dice es mentira», pensó, recordando las advertencias veladas que había escuchado sobre el sabotaje. Cuando Tasio le habló otra vez del socio capitalista, ya no lo rechazó de plano. «Hablemos de nombres», dijo simplemente. En casa, mientras tanto, Begoña intentaba recuperar algo de normalidad. Julia había vuelto del colegio con preguntas difíciles. «¿Por qué tío Andrés no se despierta? ¿Por qué lloras cuando hablas con mamá Luz?». Begoña la abrazó, buscando palabras que no dolieran. «A veces las personas duermen más tiempo porque el cuerpo necesita curarse. Pero pronto lo hará». Julia asintió, confiando ciegamente, como solo los niños saben hacerlo. Después se quedó dormida en su regazo, y Begoña comprendió que, aunque el mundo se derrumbara, debía mantenerse firme por su hija y por Andrés. Esa noche, Gabriel volvió a buscarla. Llegó sin anunciarse, con el rostro tenso. «No puedes seguir evitándome», le dijo apenas cruzó la puerta. Begoña lo miró con una mezcla de tristeza y cansancio. «No te estoy evitando, Gabriel. Estoy eligiendo no mentirme más». Él intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. «No puedo casarme contigo mientras Andrés siga así. Sería como traicionarme». Gabriel, herido en su orgullo, apretó los puños. «¿Aún lo amas?», preguntó. Ella no respondió. El silencio fue la confesión más cruel. Gabriel salió dando un portazo. En la calle, el aire frío de la noche lo golpeó con fuerza. Por primera vez, sintió que lo estaba perdiendo todo. El control sobre la fábrica, el respeto de Damián, y ahora, el amor de Begoña. En su mente, María y Andrés eran los culpables de su caída, y la idea de venganza comenzó a germinar en la oscuridad de sus pensamientos. Al mismo tiempo, en el hospital, Luz notó algo diferente. Mientras ajustaba el suero, los párpados de Andrés temblaron apenas. Llamó a Marta y a Begoña, que habían regresado para pasar la noche. «Creo que responde a los estímulos», dijo con emoción contenida. Begoña se acercó, con el corazón desbocado. «Andrés, estoy aquí», susurró. Por un instante, el silencio se llenó de algo que parecía imposible. Un leve movimiento de sus labios, casi imperceptible, como si intentara decir su nombre. Marta se llevó una mano a la boca. Luz contuvo la respiración. Begoña se inclinó más cerca, sin atreverse a parpadear. Pero el momento pasó tan rápido como llegó. Aún así, nadie podía negar que había ocurrido. «Está luchando por volver», dijo Luz con voz temblorosa. Y esa frase corrió como un susurro por todo el hospital, encendiendo una llama de esperanza que ya nadie podría apagar. En la colonia, mientras tanto, María cerraba la ventana y se sentaba frente al fuego. Manuela había pasado para dejarle algo de comida, y se había despedido con una frase que le resonaba aún.
a veces Dios nos da una segunda oportunidad, pero no todos saben reconocerla. María pensó en Andrés, en Gabriel, en aquella carta de Enriqueta que todavía guardaba. Sabía que el destino le estaba dando una nueva oportunidad de actuar con justicia, y decidió que, cuando Andrés despertara, sería ella quien le contara toda la verdad. La noche avanzó lenta. En el hospital, el monitor seguía marcando el ritmo constante del corazón de Andrés. Begoña permanecía allí, inmóvil, sosteniendo su mano. Luz la observó desde la puerta, conmovida. Sabía que ningún tratamiento podía igualar la fuerza del amor, esa energía misteriosa que, de alguna manera, siempre encontraba el camino para traer de vuelta a los que estaban perdidos entre la vida y la sombra. Y fue justo en ese instante, cuando todo parecía detenido, que algo cambió. Un leve suspiro escapó de los labios de Andrés. Luz corrió hacia él, revisando los signos vitales. Los ojos del joven se movieron bajo los párpados cerrados. «Está despertando», murmuró. Begoña se inclinó sobre él, con lágrimas en los ojos. «Vamos, Andrés, vuelve». El capítulo no terminó con una palabra, sino con una respiración. La suya, profunda, temblorosa, pero viva. Y con ella, toda la colonia volvió a creer en los milagros. El amanecer del nuevo día trajo consigo una emoción contenida, como si el aire mismo supiera que algo había cambiado en la colonia. En el hospital, Luz entró temprano a la habitación y encontró a Begoña dormida, aún con la mano de Andrés entre las suyas. El monitor emitía un pitido más fuerte, más rítmico, y entonces, apenas un destello de movimiento. Los ojos de Andrés se abrieron lentamente, confundidos, buscando algo en el techo blanco que lo cegaba. Luz, conteniendo el aliento, se acercó con cautela. «Tranquilo, Andrés, estás en el hospital, has despertado». Begoña abrió los ojos al oír la voz de la doctora, pero no entendió de inmediato lo que pasaba. Fue cuando sintió el leve apretón de la mano que comprendió. Se levantó de golpe, incrédula, con lágrimas que le corrían por el rostro. «Andrés», apenas un susurro, pero bastó para que él girara la cabeza, débilmente, reconociendo esa voz entre la niebla del coma. Sus labios se movieron, sin fuerza, pero sí con sentido. «Begoña». Luz se apartó discretamente, sabiendo que aquel momento no le pertenecía a nadie más. La habitación se llenó de una luz suave, y por primera vez en semanas, todo pareció respirar. Andrés intentó incorporarse, pero el cuerpo le pesaba. Begoña lo detuvo con ternura. «No hables, no te esfuerces. Estás aquí, eso es lo único que importa». Él asintió con un leve gesto, todavía perdido entre la confusión y el alivio. Minutos después, Luz salió al pasillo y llamó a Damián. Cuando el patriarca llegó, acompañado de Marta, la emoción se apoderó de él. No esperaba oír esas palabras. «Ha despertado». Por un momento, todo su orgullo, toda su rigidez, se desmoronó. Abrazó a Luz sin poder contener el llanto. Marta, a su lado, lloraba también, mientras en el fondo del pasillo, Begoña permanecía junto a Andrés, acariciando su frente. Era como si el alma de la familia volviera a su sitio. Pero los milagros, en sueños de libertad, nunca llegan sin consecuencias. Cuando la noticia del despertar se extendió por la colonia, cada personaje la recibió con una emoción distinta. María, al escucharla por boca de Manuela, se quedó inmóvil. La taza de café tembló en su mano. Entonces, lo logró. No supo si lo dijo con alivio o con miedo. Andrés era su marido, el hombre que la había cuidado, pero también el que representaba todo lo que su vida había dejado atrás. Sabía que su regreso cambiaría el rumbo de todos, incluido el suyo. Mientras tanto, Gabriel recibió la noticia de forma muy distinta. Estaba en su despacho, revisando informes financieros que ya carecían de sentido. Cuando Tasio entró y le dijo que Andrés había despertado, su rostro se tensó. «¿Despertado?», repitió con voz baja. «Sí, Luz lo ha confirmado, es un milagro». Pero él no vio milagros. Vio peligro. Andrés era el único que podía exponerlo, el único capaz de revelar la verdad sobre lo ocurrido en la caldera, sobre el sabotaje que había causado la explosión. Su regreso no era esperanza, sino una amenaza. Ese mismo día, Begoña decidió quedarse en el hospital. No podía apartarse de él. Andrés, aunque débil, empezó a recordar fragmentos del accidente. Preguntó por Damián, por la fábrica, por los hombres heridos. Luz le pidió calma, pero su mente, lúcida pese al cansancio, se aferraba a una sola pregunta: ¿qué pasó realmente? Begoña dudó un segundo antes de responder. Hubo una explosión, pero lo importante es que estás vivo. Él la miró,
con la misma mezcla de ternura y sospecha que había marcado su relación. No fue un accidente, ¿verdad? Ella apartó la mirada. Damián llegó poco después, con flores torpemente envueltas y un temblor en las manos. Hijo, fue lo único que pudo decir. Andrés, aún débil, intentó sonreír. Padre, el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. Era la reconciliación de dos hombres que habían vivido demasiado tiempo separados por el orgullo. Damián se sentó a su lado, incapaz de ocultar las lágrimas. Te necesitamos, hijo, la fábrica te necesita. Andrés asintió, aunque en su interior algo se agitaba. Intuía que lo ocurrido no había sido fruto del azar. Mientras tanto, en el despacho de la fábrica, Gabriel recibió la visita inesperada de María. Ella entró sin avisar, apoyándose en el bastón más por costumbre que por necesidad. Vengo a hablarte de Andrés, dijo. Él fingió indiferencia. Ya lo sé, felicidades, supongo que eso te alegra. María lo observó con una calma inquietante. Me alegra que esté vivo, pero también me alegra que haya despertado con la memoria intacta. Gabriel se tensó. ¿Qué quieres decir? Que pronto recordará todo, respondió ella. Y cuando lo haga, sabrá quién provocó aquella explosión. El rostro de Gabriel se tornó pálido. No tienes pruebas. María sonrió apenas. ¿Y si te dijera que tengo algo mejor? Sacó del bolso la carta de Enriqueta. Gabriel la reconoció de inmediato. El sobre que creía destruido. Esto no es sobre ti, ni sobre mí. Es sobre lo que hiciste. Andrés sabrá la verdad, y tú decidirás si prefieres que la oiga de mi boca o de la tuya. Luego se marchó, dejando a Gabriel sumido en un torbellino de miedo y rabia. De vuelta en el hospital, Begoña se quedó sola con Andrés. Él dormía, pero su respiración era tranquila, su rostro sereno. Marta entró en silencio, dejando una bolsa con ropa limpia. Luz dice que podrá volver a casa en unos días, dijo. Begoña asintió. Sí, pero todo será distinto. Marta la miró con suavidad. Lo amas todavía, ¿verdad? Begoña no respondió, pero sus ojos hablaron por ella. A veces el amor no se apaga, solo aprende a doler distinto. Esa frase quedó flotando entre ellas, porque el regreso de Andrés no solo significaba esperanza, también reabría viejas heridas. Gabriel no lo permitiría fácilmente. María debía decidir si revelar su secreto. Damián debía aceptar que el liderazgo familiar ya no era suyo, y Begoña tendría que enfrentar el amor más complicado de su vida. Esa noche, la colonia volvió a encender sus luces como si todo estuviera en calma. Pero bajo esa aparente normalidad, el destino se movía con la precisión de una maquinaria invisible. En su cama, Andrés soñó con fuego, con voces que gritaban su nombre, con una sombra que lo empujaba hacia la oscuridad. Cuando despertó sobresaltado, Begoña estaba allí, sujetándole la mano. Fue solo un sueño, murmuró. No, Begoña, fue un recuerdo. Y en esa frase, pronunciada con voz ronca, se anunció el verdadero comienzo del nuevo conflicto. Andrés recordaba. El sol se filtraba tímidamente por las cortinas del hospital, bañando de oro el rostro de Andrés. Había pasado una noche inquieta, llena de sueños fragmentados, rostros sin forma y un ruido sordo que se confundía con el eco de una explosión. Cuando abrió los ojos, Begoña estaba allí, como siempre, con ese gesto de calma que solo el cansancio profundo puede otorgar. Durante un instante, no recordó dónde estaba, pero luego, al ver su mirada humedecida, todo encajó. El accidente, el hospital, el dolor. ¿Cuánto tiempo he estado dormido?, preguntó con voz áspera, como si las palabras pesaran toneladas. Demasiado, pero ya pasó, respondió ella con una sonrisa frágil. Él giró la cabeza hacia la ventana. Sigo oyendo el ruido de la caldera. Fue un sabotaje, ¿verdad? Begoña dudó unos segundos antes de responder. No lo sabemos con certeza. Andrés cerró los ojos. Sí lo sabemos. Lo sentí. Estaba allí. Oí el metal romperse antes de la explosión. Y alguien más estaba conmigo. Begoña lo observó, temiendo el momento en que aquel rompecabezas de recuerdos lo llevaría al nombre de Gabriel. Luz entró poco después, revisando las constantes vitales con profesionalidad, pero su sonrisa denotaba un alivio sincero. Estás fuera de peligro, Andrés, pero debes tomarte las cosas con calma. Él asintió, aunque en su mirada se encendía algo que Luz reconocía bien. El fuego de quien no se conforma con sobrevivir, de quien necesita respuestas. Horas después, Damián llegó acompañado de Marta. El encuentro fue conmovedor. El patriarca, que durante semanas había fingido fuerza, se quebró al ver a su hijo despierto. Pensé que te perdía, murmuró,
sentándose a su lado. Andrés, con la voz apenas audible, respondió: «No fue tu culpa, padre. Pero hay algo que necesito saber. ¿Qué pasó realmente en la fábrica?» Damián desvió la mirada. «Todavía estamos averiguando. Lo importante es que te recuperes». «Lo importante», corrigió Andrés, «es que nadie más muera por la ambición de otros». Begoña se mantuvo en silencio, temiendo que aquel hilo de sospecha terminara envolviéndolos a todos. Pero Damián comprendió que su hijo no descansaría hasta descubrir la verdad. Al salir del hospital, su expresión cambió. Por primera vez, dudó de la inocencia de Gabriel. En paralelo, María se debatía entre el deber y el miedo. Había pasado la noche sin dormir, con la carta de Enriqueta sobre la mesa. Su contenido era inocente en apariencia. Una petición de ayuda. Pero entre las líneas había un detalle que lo cambiaba todo. Mencionaba el nombre de Víctor Zárate y el dinero que había desaparecido el día de su muerte. Era la prueba que conectaba a Gabriel con el sabotaje. María comprendió que si entregaba esa carta, destruiría no solo al hombre que la había manipulado, sino también la estabilidad de toda la familia de la reina. Decidió visitar a Luz, buscando consejo. La doctora, tras escucharla, fue directa. Si ocultas la verdad, serás cómplice. Pero si la revelas, perderás la paz. María bajó la mirada. ¿Y si la paz ya la perdí hace tiempo? Mientras tanto, Gabriel, atrapado en su despacho, planeaba su defensa. Cada llamada telefónica, cada informe, era un intento desesperado por mantener el control. Pero su mente regresaba una y otra vez a aquella carta. Sabía que María la tenía. Y sabía que, con Andrés despierto, el tiempo jugaba en su contra. En un arranque de nervios, golpeó el escritorio. «No lo permitiré», murmuró. «No dejaré que me destruyan». En la colonia, la noticia del despertar de Andrés corría de boca en boca. Los obreros lo comentaban con emoción, recordando los días en que él se detenía a hablar con ellos sin formalidades, como uno más. «Si alguien puede sacar la fábrica adelante, es don Andrés», decían. Y esa fe popular era precisamente lo que más temía Gabriel. Cuanto más se fortalecía la figura de Andrés, más frágil se volvía la suya. Aquella tarde, Begoña acompañó a Luz mientras ésta preparaba el alta médica. Andrés aún debía guardar reposo, pero su recuperación sorprendía a todos. En un momento de soledad, él la miró con una mezcla de gratitud y nostalgia. «Soñé contigo», dijo. Ella sonrió con ternura. «¿Ah, sí? ¿Y qué soñaste?» «Que me decías que todo saldría bien, y luego desaparecías». «Siempre vuelvo, Andrés». «Sí», susurró él, «pero a veces demasiado tarde». Las palabras flotaron en el aire como un presagio. Luz interrumpió la tensión anunciando que, si todo seguía bien, al día siguiente podría regresar a casa. Andrés asintió, pero en su mente algo no encajaba. Los fragmentos de su memoria empezaban a unirse como piezas de un puzzle. Recordaba el vapor, la voz de Gabriel diciéndole que no debía tocar nada, el olor a gas. Y después, la explosión. Esa noche, en el silencio del hospital, Andrés pidió papel y bolígrafo. Escribió unas líneas torpes, todavía con la mano temblorosa. No fue un accidente. Gabriel lo sabía. Luego dobló el papel y lo guardó bajo la almohada. Cuando Begoña regresó, fingió dormir. Sabía que aún no era el momento de hablar, que antes debía confirmar su intuición. Mientras tanto, María decidió actuar. Se presentó en casa de Damián con la carta en la mano. La criada la miró con recelo, pero la dejó pasar. Damián la recibió en el despacho, con el rostro cansado. «¿Qué te trae aquí, María?» Ella respiró hondo. La verdad, le entregó el sobre sin decir más. Él lo abrió, leyó en silencio y se quedó inmóvil. «¿De dónde sacaste esto?» «Lo encontré entre las cosas de Andrés. Creo que debía verlo». Damián levantó la mirada. «Esto puede arruinar a Gabriel». «Ya lo hizo él solo», replicó María con serenidad. Afuera, el viento agitaba los árboles como si el destino se impacientara. Damián comprendió que había llegado el momento de enfrentarse a la sombra que se había infiltrado en su familia. Guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta. «Gracias, María. A partir de ahora, déjame a mí». Ella asintió y se marchó, sabiendo que había abierto una puerta de la que nadie podría salir indemne. Poco después, Gabriel recibió una llamada de Damián. «Te espero en mi despacho». Ahora, la voz del patriarca era glacial. Gabriel sintió que el suelo se le desmoronaba bajo los pies. Cuando llegó, encontró a Damián de pie, con la carta sobre la mesa. «¿Reconoces esto?», preguntó sin rodeos.
Gabriel intentó fingir sorpresa, pero su gesto lo traicionó. No sé de qué me habla. De tus mentiras, respondió Damián con una calma aterradora. De la muerte de Víctor Zárate. De la explosión que casi mata a mi hijo. De todo lo que has destruido. Gabriel dio un paso atrás. No tienes pruebas. Las tengo, replicó el patriarca. Y si Andrés dice lo que recuerdo que oí, no necesitaré más. El silencio fue brutal. Gabriel respiraba con dificultad. Todo lo que hice fue por la empresa, se defendió. Quise protegerla. Protegiste tu orgullo, rugió Damián. Y casi matas a mi familia. La discusión terminó cuando Damián, con voz serena, dictó su sentencia. Estás fuera de la fábrica. Desde hoy, Gabriel intentó protestar, pero el tono de su voz ya no imponía respeto. Cuando salió a la calle, la lluvia comenzaba a caer. Miró hacia el cielo, con el rostro descompuesto. Su caída era definitiva. En el hospital, mientras tanto, Andrés despertó con la mente más clara que nunca. Al ver entrar a Begoña, le pidió que se acercara. Sé lo que pasó, dijo en voz baja. Ella lo miró con miedo. Gabriel provocó la explosión. ¿Estás seguro? Lo vi, intentó cerrar la válvula equivocada, y antes de que pudiera detenerlo, todo estalló. Begoña se quedó sin aliento. La verdad, por fin, tenía un nombre. Y con ella, el capítulo alcanzó su punto más alto. La justicia y el amor volvían a encontrarse, una vez más, en el corazón de la tragedia. María, desde su ventana, vio pasar una ambulancia en la distancia. No supo por qué, pero sintió que, por fin, todo comenzaba a encajar. Cerró los ojos y murmuró una oración. En el hospital, Andrés apretó la mano de Begoña, y ella entendió sin palabras que la lucha apenas empezaba. El capítulo cerró con la voz de Luz, en un pensamiento final que resumía todo. Hay heridas que el cuerpo cura, pero hay verdades que el alma tarda una vida en aceptar. La mañana siguiente amaneció distinta, cargada de una tensión que se respiraba incluso en el aire. En la colonia, el rumor de lo sucedido en el despacho de Damián se extendió como una corriente eléctrica. Los obreros se miraban entre sí, comentando en voz baja que Gabriel había sido despedido, que su nombre ya no figuraba en los registros de la fábrica. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todos sentían que una época llegaba a su fin. Mientras tanto, en la casa de la reina, Damián observaba por la ventana con el semblante grave. Tenía la carta de Enriqueta sobre la mesa, junto a una copa de vino que apenas había tocado. El peso de sus decisiones lo oprimía. Había actuado movido por la ira y la decepción, pero en el fondo, algo en él dudaba. ¿Realmente conocía toda la verdad? Andrés, todavía convaleciente, pedía hablar, y Damián sabía que debía escucharlo antes de que fuera demasiado tarde. Luz acompañó a Andrés al despacho. Su caminar era lento pero firme, como si cada paso fuera un símbolo de su regreso al mundo. Cuando Damián lo vio entrar, se levantó sin decir palabra. Durante unos segundos, ambos hombres se miraron en silencio, reconociendo en los ojos del otro las cicatrices de los últimos meses. Padre, tengo que contarte algo, empezó Andrés con voz serena pero firme. Ya lo sé, respondió Damián. Gabriel. Sí, pero no fue solo negligencia. Fue premeditado. Quiso provocar el fallo para ganar poder en la empresa. Damián apretó los puños. Y tú lo viste. Lo intenté detener, pero ya era tarde. El silencio que siguió fue denso, cargado de una mezcla de furia y tristeza. Damián se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Traicionó todo lo que representamos. Andrés asintió, y no fue el único. Alguien más lo ayudó. Damián levantó la mirada, desconcertado. ¿Quién? Andrés bajó la voz. No lo sé aún, pero encontraré la prueba. Mientras tanto, en otro rincón de la colonia, María se preparaba para salir. Había dormido poco. Desde la ventana veía pasar a los vecinos que comentaban la caída de Gabriel. Algunos la miraban con curiosidad, otros con respeto. Sabían que algo había hecho, aunque ignoraban qué. En el fondo, María no buscaba reconocimiento. Solo quería cerrar un capítulo que la había condenado al silencio durante demasiado tiempo. Antes de salir, tomó la carta de Enriqueta, la copia que había guardado, y la guardó en su bolso. Era su seguro, su forma de protegerse de un futuro incierto. Al mismo tiempo, Gabriel vagaba por las calles sin rumbo. Llevaba la chaqueta desabrochada y los ojos vacíos. Había perdido todo en menos de 24 horas. Su poder, su prestigio, su prometida. Intentó entrar a la fábrica,
pero los guardias lo detuvieron con una mirada incómoda. Lo siento, señor, órdenes del señor de la reina. Aquellas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Se marchó tambaleando, con el rostro desencajado. En su mente, el deseo de venganza se mezclaba con la humillación. En el hospital, Begoña firmaba los últimos papeles del alta de Andrés. Luz le sonrió con ternura. Cuídalo, no solo el cuerpo, también el alma. Lo haré, respondió ella, aunque sabía que esa tarea sería más difícil que cualquier tratamiento. Cuando Andrés la miró, sus ojos ya no eran los de antes. Había en ellos algo nuevo, determinación, pero también un brillo de dolor contenido. Esa tarde, regresaron a casa. Marta los recibió con un abrazo emocionado, y Damián observó la escena en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, la familia parecía unida, pero bajo esa aparente armonía se escondía una tensión latente. Cuando todos se retiraron, Damián se acercó a Andrés. Lo que descubriste puede destruirnos, le dijo. Solo si seguimos callando, respondió el hijo. María llegó poco después, había sido invitada por Begoña, quien consideró que merecía estar presente. La reunión fue tensa. Damián la recibió con cortesía distante, pero Andrés le dedicó una sonrisa sincera. Gracias por cuidar de mí. No fue nada, respondió ella, pero en su mirada había un mar de emociones contenidas. Sabía que su presencia incomodaba a Begoña, pero no podía marcharse sin hablar. La conversación giró en torno a la fábrica, a la reconstrucción, a los daños económicos. María escuchaba en silencio hasta que Damián mencionó el nombre de Gabriel. Está acabado, dijo, no volverá a acercarse. ¿Y si intenta vengarse?, preguntó ella. Que lo intente, respondió Andrés con calma, ya no le temo. Cuando María se marchó, Begoña se quedó mirando a Andrés. ¿Aún confías en ella?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y celos. Le debo la vida, respondió él sin dudar. ¿Y a mí, qué me debes?, replicó ella, más dolida de lo que hubiera querido admitir. Andrés la miró con ternura. Todo lo que soy. La conversación terminó con un silencio largo, cargado de lo no dicho. El amor entre ellos seguía allí, pero el miedo a destruir lo poco que quedaba los mantenía distantes. En la colonia, los días siguientes trajeron calma aparente. Los obreros regresaron a sus puestos, y Tasio asumió temporalmente la dirección de la fábrica. Damián, aunque debilitado, parecía más sereno. Había decidido entregar la carta de Enriqueta a las autoridades, convencido de que la verdad debía salir a la luz. Si callamos, nos convertimos en cómplices, dijo a Marta. Pero no todos compartían esa visión. Begoña temía las repercusiones, sabía que un escándalo podría destruir el nombre de la familia, y que Andrés apenas comenzaba a recuperarse. Una noche, mientras él dormía, se acercó al escritorio y tomó la copia de la carta que su suegro guardaba. La leyó de nuevo, con el corazón en vilo. Cada palabra era un golpe, una confirmación del engaño, pero también una condena. Finalmente, la guardó otra vez en su sitio. No podía hacerlo, no podía destruir el legado de los de la reina, aunque estuviera manchado. Esa misma noche, Gabriel regresó. Había estado bebiendo, pero su mente estaba más clara que nunca. Se presentó en la colonia, exigiendo hablar con Damián. Los sirvientes intentaron detenerlo, pero su voz retumbó en el patio. Damián, no he terminado contigo. Andrés apareció en lo alto de la escalera, pálido pero firme. Sí, has terminado. El enfrentamiento fue inevitable. Gabriel lo acusó de querer arrebatarle todo, de haberlo usado como chivo expiatorio. Andrés no retrocedió. Te di mi confianza y la traicionaste. Lo vi con mis propios ojos. Gabriel, desesperado, trató de negar, pero Damián ya no necesitaba pruebas. Vete de mi casa antes de que te saque yo mismo, ordenó con voz dura. Gabriel vaciló, miró a Begoña, que observaba desde la distancia, y comprendió que la había perdido para siempre. Algún día se arrepentirán, murmuró, antes de marcharse bajo la lluvia. El sonido de la puerta cerrándose fue como un cierre simbólico de su era. Nadie habló durante largos minutos. Damián respiró hondo. Se acabó, pero en su interior sabía que nada se acaba del todo cuando las heridas siguen abiertas. Esa noche, mientras todos dormían, Andrés se levantó y caminó hasta el jardín. Miró las luces del horizonte, pensó en la fábrica, en María, en Begoña, en su padre. Había vuelto del borde de la muerte, pero lo que realmente lo mantenía vivo era la necesidad de cambiar las cosas. No más mentiras, murmuró. Era una promesa.
Begoña lo observaba desde la ventana. Lo conocía lo suficiente para entender que esa calma no era resignación, sino el preludio de una nueva lucha. Sabía que el despertar de Andrés no era el final del drama, sino su renacimiento. Y mientras la luna iluminaba su silueta, comprendió que amarlo siempre significaría convivir con el peligro de perderlo. Los días siguientes transcurrieron bajo una calma aparente, pero era una calma engañosa, como la que antecede a una tormenta. El hospital ya no era el centro de las miradas, sino la fábrica. El sonido de las máquinas volvió poco a poco, con un ritmo más lento, como si el edificio mismo estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Tasio supervisaba cada detalle, acompañado por Carmen, que se mostraba más serena y dispuesta a apoyarlo en todo. No podemos permitirnos más errores, repetía él, con la voz de quien lleva el peso de la herencia familiar. Damián, por su parte, parecía haber envejecido de golpe. Sus pasos eran más lentos, su mirada más cansada. Había entregado la carta a las autoridades, y la investigación contra Gabriel se había puesto en marcha. Sin embargo, no se sentía victorioso. Cada vez que miraba a sus hijos, veía el reflejo de un pasado que lo condenaba. Mi orgullo casi nos destruye, reconoció en una conversación con Digna, que había ido a visitarlo en un gesto de reconciliación. Ella, con su serenidad habitual, le respondió: «Tu orgullo, sí. Pero también tu amor por ellos. Y eso aún puede salvarte». Mientras tanto, Andrés comenzaba una lenta recuperación. Luz lo visitaba cada mañana para asegurarse de que seguía el tratamiento. Él insistía en volver a la fábrica cuanto antes, pero ella le pedía paciencia. «No solo tu cuerpo necesita sanar, Andrés. También tu alma». Él sonrió con melancolía. «No tengo tiempo para eso». Una tarde, se presentó en la fábrica sin avisar. Los obreros lo recibieron con una mezcla de sorpresa y respeto. Algunos lo aplaudieron, otros se limitaron a mirarlo con admiración silenciosa. Andrés caminó entre las máquinas, tocando las superficies frías, recordando el sonido de los engranajes antes de la explosión. «Todo sigue igual, pero nada es igual», murmuró. Tasio lo observaba desde lejos, con un brillo de orgullo en los ojos. Sabía que, pese a sus diferencias, su hermano era la fuerza que la familia necesitaba para levantarse. Esa misma noche, en la casa de la reina, se celebró una cena familiar. Era la primera vez desde la tragedia que todos se sentaban juntos. Marta y Pelayo regresaron de su viaje, Damián ocupó con acento agudo su lugar en la cabecera, y Begoña, aunque todavía dividida por la culpa y el deseo, se mantuvo al lado de Andrés. Julia corrió por la mesa, trayendo risas que aligeraban el ambiente. Por un instante, la familia pareció completa. Sin embargo, debajo de esa armonía se escondía la conciencia de que cada uno llevaba una herida distinta. Begoña no podía evitar mirar a Andrés con una mezcla de amor y miedo. Él, por su parte, evitaba mencionarle a Gabriel o a María, sabiendo que cualquier palabra podía reabrir viejas grietas. Cuando el silencio se prolongó, Damián levantó su copa. «Brindemos, no por lo que hemos perdido, sino por lo que aún podemos reconstruir». Las copas se alzaron con respeto, y por un momento todos compartieron la misma esperanza. Pero en los ojos de Begoña había algo más profundo. La certeza de que la reconstrucción no solo sería material, sino emocional, y que ninguna cicatriz desaparecería del todo. En la colonia, María volvía poco a poco a la normalidad. Había renunciado al puesto en la empresa y se dedicaba a ayudar en la pequeña floristería que Irene había adquirido para José. Sus manos, acostumbradas a la inmovilidad, redescubrían el placer de trabajar, de sentir la tierra, de cuidar algo que crece lentamente. Cada planta que florecía era una forma de reconciliarse con la vida. «A veces basta con no huir más», le dijo un día a Manuela, que la visitó para agradecerle lo que había hecho. «No busco que me perdonen, solo quiero vivir en paz». Mientras tanto, Gabriel había desaparecido de la colonia. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que se había marchado a Madrid, otros que había cruzado la frontera. Pero Andrés, en su interior, intuía que no sería la última vez que lo verían. El pasado tiene la costumbre de regresar, sobre todo cuando queda una deuda pendiente. Esa noche, Begoña se acercó a la habitación de Andrés. Él estaba sentado junto a la ventana, mirando la luna reflejada en el cristal. «¿No puedes dormir?», dijo ella en voz baja. «No», respondió él, sin apartar la vista del cielo. «Cuando estuve en coma soñaba con esto, con el silencio, con la paz. Pero ahora que la tengo, me asusta». «¿Por qué?». «Porque la paz suele durar poco en nuestra familia». Ella sonrió con tristeza. «Quizá esta vez sea distinto».
Él la miró entonces, y en su mirada había más ternura que dolor. ¿Y tú? ¿Te quedas o te vas? Begoña bajó la cabeza. No lo sé, he pasado tanto tiempo huyendo de lo que siento, que ya no sé cómo quedarme sin miedo. Andrés se levantó con dificultad y se acercó. Entonces quédate con miedo, pero quédate. El silencio que siguió fue tan profundo que ni el viento se atrevió a interrumpirlo. Begoña lo abrazó, sintiendo cómo el pasado se desvanecía poco a poco. No había promesas, no había certezas, pero sí algo que se parecía mucho a la paz. Damián, desde su despacho, los observó sin ser visto. No sintió celos ni reproche, solo alivio. Por fin entendía que los hijos no son prolongaciones de los padres, sino espejos donde uno aprende a reconocer sus propios errores. Cerró la puerta con suavidad y volvió a su escritorio. Allí, entre los papeles de la fábrica, encontró una hoja que Andrés había dejado. El fuego destruye, pero también limpia. Solo después de arder se puede construir de nuevo. Damián sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que el verdadero legado de los de la reina no era el perfume que vendían, sino la capacidad de levantarse después de cada caída. En los días siguientes, la colonia recuperó su ritmo. Los obreros regresaron a su rutina, el perfume volvió a llenar el aire, y la vida siguió su curso. Pero algo había cambiado para siempre. María, Begoña, Andrés, Damián, incluso Luz. Todos habían aprendido que el perdón no siempre llega en forma de palabras, sino de actos silenciosos. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas, Andrés caminó por el jardín junto a Julia. La niña le contó historias inventadas sobre flores que hablaban y pájaros que cantaban secretos. Él la escuchaba con una sonrisa tranquila. Cuando ella se alejó corriendo hacia su madre, Andrés se detuvo y miró hacia la casa. En la ventana, Begoña le devolvió la mirada. Ninguno dijo nada, pero ambos entendieron que, aunque el pasado los había marcado, el futuro todavía estaba por escribir. Y así, el capítulo 420 de Sueños de Libertad cerró no con un grito ni con una tragedia, sino con la promesa de un comienzo. El fuego del dolor había purificado la mentira, y lo que quedaba era la verdad. Imperfecta, frágil, pero finalmente libre.